Sí. Sí, ven acá. Es- Yeah. Oh, come up here. The Lord says, I've seen your heart. El Señor dice, he visto tu corazón. I've seen that your desire is to follow me in holiness. He visto que tu deseo es seguirme en santidad. And I believe the Lord's called you to be a forerunner, someone who goes ahead of others, Creo que el Señor te ha llamado a ser alguien que va adelante de otros, a pioneer in the Spirit. un pionero en el Espíritu. And particularly in the Spirit, you're going to see visions from God. Y especialmente en el Espíritu vas a ver visiones del Señor. God will speak to you through a visual way. It's a way in dreams and visions. Dios te hablará a través de formas visuales, como sueños y visiones. And as you share them, it will lead others into a spiritual warfare. Y cuando los compartas, llevará a otros a una guerra espiritual. This will be part of your ministry in intercession and spiritual warfare. Será parte de tu ministerio en la intercesión y la guerra espiritual. Is that something you sense already? ¿Es algo que ya Intercession. presientes de alguna manera? Maybe it's for the future. Little bit. A little bit, yeah. I believe you should read the book of Ezekiel, study the book of Ezekiel, Creo que debes empezar a leer el libro de Ezequiel, because he had unusual experiences with God. porque él tuvo experiencias inusuales con el Señor. And you too will have some of those, and the Lord wants to prepare you Y, for them. y tú también tendrás estas experiencias inusuales y el Señor quiere prepararte para ellas. So don't be afraid if you have strange visions or dreams. Así que no tengas miedo si tienes visiones extrañas o sueños. Ask those around you who are more mature to help interpret them, Pídele a aquellos que están alrededor tuyo, que son más maduros, que te ayuden a interpretarlos, to help you grow, para que te ayuden a crecer. and you'll find that God will use you in. It's unusual. It's different from the ways other people hear God. Creo que Dios te usará de una forma inusual, diferente a otras personas que oyen a Dios. Amen. So we pray for that anointing of the Holy Spirit. Oramos por la unción del Espíritu Santo, You'd open his eyes que abra sus and his ojos y ears sus oídos to see, to hear in the Spirit. para ver y oír en el Espíritu. And Lord, give him the wisdom Señor, to discern your word, dale la sabiduría para discernir tu palabra, the wisdom to grow in you, Lord. la sabiduría para crecer en ti. We just bless him in Jesus' name. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Actually, I had a slightly unusual picture when I was praying for the church. Tuve una imagen un poco inusual cuando estaba orando por esta iglesia. It was like a big bonfire, big fire, Vi como un gran fuego muy grande, but it had sort of died down a bit. It was almost to ashes. pero luego se había como apagado un poco y llegó a ser como cenizas. And I wondered what that was. I thought, oh, surely that's not a church, because it's such a strong and vibrant church. Y me pregunté qué era. Definitivamente no era la iglesia, porque la iglesia es vibrante y están acá. But after that, it was like sparks coming out from the church, many sparks, and going to start fires elsewhere. Pero eran como chispas que salían de la iglesia y salían a encender fuegos en otros lados. And they weren't as sort of big as the original fire, but the influence went much further, because it wasn't just here, it was other places. Y no eran tan grandes como el fuego original de donde salieron, pero la influencia era mucho más grande y llegaba mucho más lejos. And it was other kinds of ministry within the church, those we call them mercy ministries, like working with the community. Y eran como un ministerio especial, como el ministerio que se conoce de misericordia, que trabaja con la gente de afuera. And I believe God wants to encourage those of you who have a vision to maybe help poor families.
Creo que Dios quiere motivar a aquellos que tienen una visión de ayudar tal vez a las familias give, pobres, give them advice about financial management, which is very important. darles consejos sobre la administración financiera, lo cual es muy importante. Perhaps there's a need to give food or provide meals. Tal vez satisfacer una necesidad, proveer comidas. But whatever it is, I just believe God's just spreading the influence in different ways, in different parts of the community. Creo que Dios, sea lo que sea, creo que Dios está aumentando esta influencia en las distintas partes de la Amen. comunidad. Amen. So if some of you have a heart to do something unusual, I just pray that God will bless that and stir it and it may grow. Si alguno de ustedes tiene esto en su corazón de hacer algo inusual así, oro para que Dios lo avive y lo puedan hacer. Amen. Amen. Because God wants to bless the whole community, well, the whole world through the church, but of course it starts with your community. Dios quiere bendecir a toda la comunidad, a todo el mundo, por supuesto, pero empieza con la comunidad. Amen. Amen. I know in our country, as the economic situation has got worse recently, En nuestro país la situación económica ha empeorado recientemente and it's been the churches who've just taken their place. y han sido las iglesias las que han tomado su lugar. Many churches have stores of food to give out each week. Muchas iglesias tienen tiendas de comida para repartir cada semana. It's the churches who do all the work, running groups for children, for older people. Son las iglesias las que hacen todo el trabajo de armar grupos para los niños, para los mayores. And it's part of being salt and light in the world, because that's what God's called us to. Es parte de ser sal y luz, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Amen. Amen. And through these different ministries, of course, it's a means of sharing the gospel. Y a través de estos diferentes ministerios, por supuesto que es un medio para compartir el evangelio. And we also want the evangelists on the streets. Y también queremos a los evangelistas en las calles. But there are many, many ways to share the gospel, whether it's with your friends or through some kind of service that you do to them. Pero hay muchas formas de compartir el evangelio, sea a través de tus amigos o a través de algún servicio que haces. And it's all about, well, it's bringing people to the Lord, but also restoring families Y es traer a la gente al Señor y también restaurar familias and godly marriages y matrimonios santos. and just community. The church is a family, isn't it? It's a family where people can come and feel accepted. Es una familia donde la gente puede venir y sentirse aceptada. And I know many people out there are lonely, they're isolated. Sé que mucha gente allá afuera están solos, están aislados. So let's be the ones who just reach out with the love of Jesus. Seamos aquellos que los alcanzan con el amor de Jesús. Don't hide your light under a bushel, under the No escondas tu luz debajo de un arbusto o de algo, because it's meant to be seen, a city porque set on a hill. la ciudad en la colina fue hecha para ser vista. And I just long that the church would be open for many different activities. I'm sure it is already, but Anhelo que la iglesia esté abierta para muchas actividades y estoy seguro que ya lo está be an expansion of that. y que haya una expansión de eso. Amen. What I wanted to talk about today, the subject, is the Lord of the breakthrough. God is the God of the breakthrough. El tema del que quiero hablar hoy es el Dios de los progresos, del rompimiento. Amen. And I think the origin of this is in 2 Samuel 5. Creo que el origen de esto está en 2 de Samuel 5. Now, in this chapter, David has got quite a secure position. He's finally been accepted as king. En este capítulo David tiene una posición bastante segura, finalmente fue aceptado como rey. He's conquered Jerusalem and set up his throne in Jerusalem. Ha conquistado Jerusalén y ha establecido su trono en Jerusalén. But can we read 17 to 21? 17 del 17 al 21 vamos a leer. 17 al 21. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David.
Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Amen. So David was in a secure position, and then the old historical enemies of Israel, the Philistines, once more attacked him. Entonces David estaba en una posición segura, y una vez más los históricos enemigos de Israel quieren atacarlo. And we sometimes find in our old lives that we come to a place, a good place in God, and sometimes temptations from our old life come back. Y a veces nos encontramos de que estamos en una buena posición de Dios en nuestra propia vida, y muchas veces las tentaciones de afuera vuelven. Generally speaking, there are two times when the enemy attacks. Hay dos momentos donde el enemigo ataca. One when you're feeling secure and you're in a successful position. Una es cuando te sientes seguro y estás en una posición exitosa. And the other when you're very low and things are difficult. Y la otra es cuando estás muy bajo y las cosas son difíciles. So I think both times can be danger points in life. Creo que ambos momentos pueden ser puntos peligrosos en la vida. When the enemy had finished tempting Jesus in the wilderness, Cuando el enemigo terminó de tentar a Jesús en el desierto, it said he left him until an opportune time. y dice que lo dejó hasta el tiempo oportuno. And that word in Greek is kairos. It's not a time according to the calendar or the clock. Y esa palabra tiempo en el original griego es kairos, que no habla de un tiempo del calendario, But it means an opportune, the right time, the perfect time. sino que significa el tiempo correcto, el tiempo perfecto. And it was much later that Satan returned to tempt Jesus again. Y fue mucho después de que Satanás volvió a tentar a Jesús de vuelta. Of course, in the Garden of Gethsemane, but also earlier through Peter, one of his closest friends. Por supuesto en el jardín de Getsemaní, pero también antes a través de Pedro, uno de sus mejores, más cercanos discípulos. It must have been so painful for Jesus to see, he said to Peter, get behind me, Satan. Debe haber sido muy doloroso para Jesús. Le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. And sometimes we have to put Jesus above our closest friends and family. A veces tenemos que poner a Jesús por encima de nuestros amigos más cercanos y familia. Of course, it's good to have close ties, close friends in the body of Christ. Por supuesto que es bueno tener conexiones cercanas y amigos cercanos en el cuerpo de Cristo. But there are times when we have to put God's will before those ties, when we have to make hard decisions, difficult decisions. Pero hay veces donde tenemos que poner la voluntad de Dios por encima de esos lazos, de esos vínculos, y tenemos que tomar decisiones difíciles. So if there's someone in your life who's causing you to lose your faith in God, I would suggest you move away from that relationship. Si hay alguien en tu vida que está causando que pierdas tu fe en Dios, yo te aconsejo que te alejes de esa relación. It may be that later on when you're stronger you can resume it, but don't let anybody, no matter how close they are to you, don't let anybody stop you from the will of God, from your destiny in God. Puede que más tarde, cuando seas más fuerte, puedas volver a acercarte, pero que no dejes que nadie te aleje de Dios, de la voluntad de Dios. Amen. Because sometimes people don't understand what God has put within you, the call that you have. A veces la gente no entiende lo que Dios ha puesto dentro de ellos, lo que tienen. I remember when I first became a Christian, I felt God had called me as a prophet within the first week or so.
Cuando recién me convertí, yo entendí que Dios me había llamado como profeta en la primera semana aproximadamente. But I mean, at that time, people had very little understanding of what a prophet was. Pero en aquel tiempo la gente tenía muy poco entendimiento de lo que era un profeta. And it was actually quite a long time before anyone else recognized that I was a prophet. Y pasó mucho tiempo hasta que alguien más reconoció que yo era un profeta. But I knew God had called me. Pero yo sabía que Dios me había llamado. Sometimes you know God has called you and you've hidden that in your heart no matter what anyone else sees. A veces sabes que Dios te ha llamado y tienes eso guardado en tu corazón sin importar lo que los demás vean. Because God looks on the heart, doesn't he? Not the external appearance. Porque Dios mira el corazón, no la apariencia externa. And sometimes God surprises us with the people he chooses to use. Y Dios a veces nos sorprende con la gente que Él elige usar. Because at the time, as a child and a teenager, I was very, very shy. En su tiempo, cuando yo era una niña y una adolescente, yo era muy tímida. And of course, when I'm telling people, oh, God's called me to prophesy and preach, Y cuando yo le decía a la gente que Dios me había llamado a profetizar y a predicar, and of course they're looking at me, la gente me surely miraba, not, you know. la gente me miraba y me decía, no, seguro que no. And they're very polite. They didn't say anything, but that's what they were thinking. Eran muy educados y no lo decían directamente, pero era lo que pensaban. And it's actually it took quite a while for God to set me free from being so shy and timid. Y llevó tiempo para que Dios me hiciera libre de ser tan tímida. So we're all a work in progress, aren't we? Todos somos un trabajo en progreso, ¿verdad? See, what God sees in you now, maybe no one else sees. Lo que Dios ve en ti ahora, tal vez nadie más lo ve. And a prophecy maybe in a seed form, and it might not come to fulfillment for many years. Una profecía puede estar en forma de semilla y puede que no venga a su cumplimiento por muchos años. I mean, if you look at Joseph, he had those dreams about himself as a teenager. Si vemos a José, él tuvo de adolescente estos sueños. But it took, I don't know, probably about over 10 years and a stint in prison, a stint as a slave before they came to pass. Y tomó aproximadamente 10 años y un periodo como esclavo y en la prisión hasta que llegó a pasar. So wherever you are at the moment, you're in God's training ground. You're in an apprenticeship for greater things in God. Así que sea donde estés ahora, estás en el campo de entrenamiento de Dios, eres un aprendiz de Dios. Amen. So don't give up. No te des por vencido. Don't give up on the Lord. Don't give up on his promises. No te des por vencido en el Señor, no te des por vencido en sus promesas. And back to David, his old enemies came to drag him back once more. Volviendo a David, sus viejos enemigos volvieron a arrastrarlo una vez más. So he did a very sensible thing. He said to the Lord, what do you want me to do? What do I do? Hizo algo muy sensato. Fue y le preguntó al Señor, Señor, ¿qué hago? If you're ever in a difficult, I know it sounds very obvious, but sometimes we forget to ask God what to do in situations. Sé que suena obvio, pero a veces nos olvidamos de preguntarle al Señor qué hacer en ciertas situaciones. You know, we're telling everyone else, oh, this has happened, that has happened. Oh, I don't know what to do. Well, ask the Lord first. Les decimos a nuestros amigos lo que pasa y decimos, ay, no sé qué hacer, pero decile primero al Señor. Amen. And the Lord gives him the answer to go, and he will deliver the Philistines into his Y hands. Dios le da la respuesta de que vaya y que Él entregaría a los filisteos en su mano. And Baal Perazim is also a place, Y Perasim es también un lugar, but it means the Lord of the breakthrough. un lugar que significa el Dios de los rompimientos, de los So progresos. the Lord has broken out, the Lord has revealed his power against David's enemies. Dios salió y mostró su poder contra los enemigos de David. And we serve the Lord of the breakthrough. Servimos al Dios de los rompimientos. So whatever situation you're in, God is able to break out. The idea is like a flood breaking through defenses. O sea, que cualquier situación que estés, Dios puede romper las defensas como una gran inundación. And if you keep
keep your faith, keep praying. One day you will see that breakthrough come. Y si sigues orando y guardas tu fe, algún día verás ese rompimiento, ese progreso, Because God is faithful. God is faithful. porque Dios es fiel. And well, actually, they called the place that after what had happened. De hecho, ellos llamaron así a ese lugar después de lo que ocurrió, después de la batalla. But the Philistines abandoned their idols. Y los filisteos abandonaron sus ídolos. In the place of breakthrough, people abandon their idols. En el lugar de los rompimientos, la gente deja sus ídolos. When you first come to know the Lord, you put aside anything that is more important than Him. Cuando vienes al Señor por primera vez, dejas todo lo que es más importante que Él. Well, that's the idea. Sometimes it takes people a while to really give themselves totally to Jesus. Esa es la idea, pero a veces le lleva tiempo a la gente entregarse completamente al Señor. And sometimes God shows us bit by bit that He's tearing down the idols in our life. Y a veces Dios nos muestra poco a poco que Él está derribando a los ídolos en nuestra vida. So it was a wonderful victory. It was a wonderful victory. Así que fue una victoria maravillosa. And most of our victories in the Lord are won through prayer. Y la mayoría de las victorias en nuestra vida se ganan a través de la oración, Through fasting, a través del ayuno, through seeking the face of God until you know that He's answered your prayer. a través de buscar el rostro del Señor hasta que sabes que Él ha respondido tu oración. And Jesus told a parable in the Bible. We call it the persistent widow, the widow who kept asking for judgment. Jesús contó la parábola en la Biblia que la conocemos como la parábola de la viuda que siguió insistiendo hasta que obtuvo justicia. But the reason Jesus told that parable was so they would pray and never give up. La razón por la que Jesús contó esta parábola es para que ellos oraran sin desmayar. And that can also mean to lose heart, to be discouraged. Y esa palabra desmayar también puede significar sentirse como perder coraje, desalentarse. And if Jesus took the trouble to tell a parable about this, Y si Jesús se tomó la molestia de contar una parábola sobre esto, I think it suggests that we may become discouraged and give up in our prayer. creo que esto sugiere que nosotros podríamos desalentarnos en nuestra oración. Can I ask if there's people who've been praying a godly prayer or praying for their destiny for say more than 2 years without an answer? ¿Puedo preguntar si alguno aquí ha estado orando por más de 2 años por su destino, su propósito y aún no ha tenido respuesta? Oh, not too many. More than 5 years? No muchos. ¿Más de 5 años? There's a lady at the back. Yeah. Una señora allá atrás. Yeah. Yeah. It can sometimes take time before that breakthrough comes. Puede a veces llevar tiempo hasta que ese rompimiento venga. There's a man called George Muller in the 1800s in England. Había un hombre llamado George Willow en los 1800 en Inglaterra. Maybe you've heard of him. Tal vez lo han oído. Yeah. He started orphanages for the many children living on the streets. Empezó orfanatos para muchos chicos viviendo en la calle. And the reason he did it was to demonstrate that God answered prayer for provision. Y la razón por la que lo hizo fue para demostrar que Dios responde oraciones de provisión. It was an age where there was a lot of unbelief. Era una época donde había mucha incredulidad. And he fed, by the end, it was something like 10,000 children. Y para el final de su trabajo alimentó aproximadamente a 10.000 niños. But God had told him never to ask anyone for money or share a need. Pero Dios le había dicho que nunca le pidiera dinero a nadie ni que compartiera una necesidad. Now, sometimes that's the right thing to do, A veces eso es lo correcto de hacer, but in this case, he felt God had spoken to him because he was proving that God alone could be trusted. pero en este caso él sintió que era lo correcto de hacer porque él quería demostrar que Dios era suficiente. And in the newspapers, they
wrote things like, "Oh, is he a secret millionaire? Where does he get his money from?" Y en los diarios escribían artículos sobre él diciendo que tal vez es un millonario secreto, ¿de dónde saca el dinero? But he was proving that God exists. Pero él probó que Dios existe. And apparently he prayed for 63 years for one friend to be converted, one particular friend. Aparentemente, él oró por 63 años para que un amigo en particular de él se convirtiera. And the friend was saved at George Muller's funeral. Y este amigo se convirtió en el funeral de George Willow, de este hombre. So even after our deaths, God will still answer prayers. Incluso después de nuestra muerte, Dios responderá las oraciones. And in fact, amen. And in fact, many people will reap a harvest from our prayers, even if we don't reap it ourselves. De hecho, mucha gente cosechará los frutos de nuestra oración si nosotros mismos no lo hacemos. So prayer is not wasted. Así que la oración no se desperdicia. Amen. I remember one time with my husband, we tried to plant a church in a very poor city in the UK. Recuerdo una vez cuando estábamos con mi esposo intentando plantar una iglesia en una ciudad muy pobre del Reino Unido. And there was a group there which prayed very much for young people. Había un grupo allí que oraba mucho por los jóvenes. And we got a bit discouraged because not many people were coming to Jesus. Y nos desalentamos un poco porque no muchos estaban viniendo a Jesús. And one day God gave someone a vision of a pregnant woman. Y un día Dios le dio a alguien una visión de una mujer embarazada. And I'm sure some of the ladies of you who've had babies will know that during the first 3 months nothing is seen from the outside. Sé que muchas mujeres de aquí que han estado embarazadas saben que durante los primeros 3 meses no se nota ningún cambio. I mean, from the inside you might be throwing up every day. Desde lo Very interno tired. puede que estés vomitando todos los días, But from outside there's nothing to see. pero desde afuera no hay nada que ver. But really it's during those first 3 months that the baby is perfected in a small way. The body is small, but every organ is created. Pero es en esos primeros 3 meses donde el cuerpo del bebé se va perfeccionando, donde el cuerpo es pequeño, pero se van moldeando los órganos, el cuerpo. And of course the rest of the time it's just getting bigger, basically. Y el resto del tiempo es cuando simplemente crece. But it was like that in the spiritual world. We couldn't see anything, but God was working in the lives of men and women, the young people. Y es así en el mundo espiritual. A veces no vemos, pero Dios estaba trabajando en la vida de los jóvenes y de la gente. Even though we couldn't see anything, God's working. Aunque no podamos ver nada, Dios está trabajando. Amen. And it was actually after we moved somewhere else that the church really started growing and people getting saved. Porque de hecho, después de que nos mudamos a otro lado, la iglesia empezó a crecer y la gente se empezó a But salvar. that's wonderful. It's God's kingdom. It's not about us. Eso es maravilloso porque es el reino de Dios, no se trata de nosotros. Well, it would have been nice if it had happened while we were still there. Hubiera sido lindo si ocurría cuando estábamos ahí. But anyway, that was a real encouragement to us. Pero de todos modos, eso fue una gran motivación para nosotros. In Galatians 4:19, En Gálatas 4:19, Paul says, I can read it. sí. Gálatas 4:19 dice así: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amen. So again, it's this imagery of prayer being like childbirth. De vuelta, es esta imagen de la oración siendo como un nacimiento. But it's interesting that he said, I'm again Pero in dice the pains. otra vez. See, the first time was to bring them to salvation. La primera vez fue para traerlos a la salvación. And he was having trouble with the Galatians. They were turning back to
tradition, to legalism. Y él estaba teniendo problemas con los Gálatas, se estaban volviendo a la idolatría, a las tradiciones. So he said, I've got to persevere again until Christ was formed, until that maturity came to the church. Y dice que Pablo otra vez volvía a sufrir por ellos hasta la madurez, hasta que crezcan como iglesia. So we have that duty in the Lord to pray first for salvation and then for maturity. Entonces tenemos este deber del Señor de orar primero por salvación y después por madurez, So that the cycle's complete and those people become those who win people to the Lord and make disciples. para que el ciclo se complete y esas personas se conviertan en personas que ganen gente para el Señor y hagan discípulos. So while you're waiting for the breakthrough, feed yourself on God's word, on verses about faith. Así que mientras esperas el rompimiento de Dios, aliméntate con la palabra de Dios y versículos de fe. Because it's in those waiting times with God are very precious, very precious. Porque esos tiempos de espera en el Señor son muy preciosos. It's in those times when He's working on your character. Es en esos tiempos donde Él trabaja en tu carácter. Suffering produces character in us. El sufrimiento produce carácter en nosotros. Waiting for God can be a way of his discipline. Esperar en Dios puede ser una forma de que Él nos disciplina, Because he disciplines those who he loves. porque Él disciplina a los que ama. So if God's not working as you think he should, it could be that he's teaching you to trust in him, to have faith in him. Así que si Dios no está obrando como tú crees que Él debería, puede que Él te esté disciplinando y enseñando a confiar en Él. And I just want to quickly look at two men of faith who persevered until they got an answer to prayer. Me gustaría muy rápidamente ver a dos hombres que perseveraron hasta que obtuvieron una respuesta. The first is Elijah, El primero es Elías, 1 Kings 18. en Primero de Reyes 18. And read 43 to 45. Vamos a At the leer end of the chapter. desde el 43 al 45, el final del capítulo. Bien, dice así: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amen. So it's a famous story. You probably know how he challenged the prophets of Baal and asked God to answer with fire, the true God to answer. Es una historia muy conocida, probablemente saben que él desafió a los profetas de Baal y bueno, Dios respondió. And of course, fire fell on the altar of the Lord. Y por supuesto que el fuego cayó en el altar del Señor. And he'd even made it difficult for God by putting a lot of water around it, even in a drought. They'd been in a drought. Incluso Elías lo hizo más difícil para el Señor en este desafío. Echó agua sobre el altar And cuando estaban en una sequía. I don't know if I've got the faith to try and make things more difficult for God. No sé si tienes la fe para hacer que las cosas sean aún más difíciles para Dios. But he certainly did, and God answers. God loves our faith. He loves us. He loves it when we pray in faith. Pero Dios ama nuestra fe y Él ama cuando nosotros oramos en fe. But Elijah had first he prophesied the drought, then he prophesied that there would be rain. Elías había profetizado primero la sequía y luego que habría lluvia. And the drought was a judgment on them for breaking the covenant, but they'd now repented. Y la sequía era como un juicio por haber roto el pacto, pero ahora ellos se habían arrepentido. But he still
needed to pray for rain, pero aún así él necesitaba orar por lluvia. even though it was clearly God's will, it was God's promise. Aunque claramente era la voluntad de Dios y era la promesa de Dios, And he keeps sending his servants, seven's the number of completeness. y él siguió enviando a sus sirvientes. 7 es el número de algo completo. It doesn't specifically say he was praying, but in the book of James it tells us that he was. No dice específicamente que él oró, pero sí en el libro de Santiago dice que él estaba orando. And that we're like Elijah, we've got the same human weaknesses. Dice en ese pasaje que somos como Elías y que él tenía pasiones semejantes a las nuestras. And if you read on in the book of Kings, you'll find that Elijah did have a lot of weaknesses. Y si lees todo el libro de Reyes, verás que Elías tenía muchas debilidades. But according to James, the prayer of a righteous man or woman is powerful and effective. Pero de acuerdo a Santiago, la oración del hombre justo es poderosa y eficaz. Amen. So are you a righteous man or woman? ¿Eres un hombre o una mujer justa? Amen. Because we have the righteousness of Jesus as a free gift. Porque tenemos la justicia de Jesús como un regalo gratis. We have the right to enter the throne room of God. Tenemos el derecho a entrar al trono de Dios. So your prayer is powerful and effective. Así que tu oración es poderosa y efectiva. Can we just say that together? Our prayers are powerful and effective. ¿Podemos decir todo esto junto? Nuestras oraciones son poderosas y efectivas. Nuestras oraciones son poderosas y efectivas. Amen. Amen. It's true. It's true. It's true. It's true. And if one person's prayer is powerful and effective, think what it's like when the whole church is praying. Si la oración de una persona es poderosa y eficaz, imagínense cómo es cuando toda la iglesia ora. Amen. Amen. So Elijah prayed until the rain came, until he saw just that small cloud. Así que Elías oró hasta que la lluvia vino, hasta que vio esas pequeñas nubes. So pray until you know God has answered you. Así que orá hasta que sepas que Dios te ha respondido. The early Pentecostals used to have this phrase, praying through. Los antiguos pentecostales solían tener esta frase que decía orar y a través de algo. It meant that they just prayed until they knew without a doubt that the answer had come. Y que significa orar y orar hasta que supieran que la oración había llegado. And God wants to teach us that kind of prayer, give us that kind of prayer life individually and corporately. Y Dios quiere enseñarnos ese estilo de oración individualmente y corporalmente. And it's costly, it's a costly ministry. Y es costoso, es un ministerio costoso. It's done often in secret. Jesus said, go into the secret place. Se hace a menudo en secreto. Jesús dijo, ve al lugar secreto. But he rewards openly. Pero Él recompensa en público. Amen. Amen. And just finally, the last one is Daniel, book of Daniel, chapter 9. Y el otro ejemplo es Daniel. Just read 1 to 4, Daniel 9, 1 to 4. Daniel 9. 9, 1 to 4. Del 1 al 4. Daniel 9, del 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. So he's reading the scripture, he's reading the book of Jeremiah. Así que está leyendo las escrituras, el libro de Jeremías. And Jeremiah had prophesied that they were in exile, that the exile would last for 14 years, so it was time for them to return to their land. Y Jeremías había profetizado que los exiliados volverían en 14 años.
So he does the same thing as Elijah. He knows this is God's word, but he turns to him in fasting, in prayer. Y hace lo mismo que Elías, él tiene la palabra, pero se vuelve a la oración y al ayuno. It's like on an individual level, sometimes we have a prophecy from God. A veces a un nivel individual tenemos una profecía de Dios. And sometimes I've found people just kind of sit back and say, oh, if it's God, he'll do it, that's fine. Y a veces yo he visto gente que se sienta y dice, bueno, si es Dios, Él lo va a hacer y está todo bien. But he expects us to wage war with that prophecy, like Timothy. Pero Él espera que nosotros cooperate, and there's some preparation we can do. hay preparaciones que podemos hacer, cooperar con Dios. And to keep praying into that word and asking God to bring it to pass. Seguir orando por esa palabra y pedirle a Dios que ocurra. Because you don't want it just to be something written on a piece of paper and draw in 10 years' time. No quieres que simplemente sea algo escrito en un pedazo de papel y que pase dentro de 10 años. Because God wants to work with him. Porque Dios quiere que trabajemos con Él. If he's calling you as a worship leader, you can learn an instrument, for example, Sí. very basic. Por ejemplo, si Dios te llama como un adorador, puedes empezar a aprender a tocar algunos But instrumentos. there is something we can do to prepare and serve God in the meantime, serve God any opportunity you have. Siempre hay algo que podemos hacer para prepararnos y servir a Dios mientras tanto, servir con cada oportunidad que tengamos. And in chapter 10, Daniel fasts, a partial fast for 3 weeks. En el capítulo 10, Daniel hace un ayuno parcial por 3 semanas. And after the end, so he kept praying for that time. And after the end, he sees a vision, and an angel visits him. Él sigue orando por ese tiempo y cerca del final él ve una visión y un ángel lo visita. Can you read Daniel 10, 12 to 14? Vamos a leer Daniel 10 del 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para... guerra espiritual en los cielos. Persia is modern day Iran, Persia es lo que hoy en día es Irán. and in the north of England with my husband, we started a church for Iranians who'd converted from Islam. En el norte de Inglaterra con mi esposo y empezamos una iglesia para los que se iglesias para iraníes que se convierten del Islam. And actually it's amazing, in Iran there's really a revival going on. Y es sorprendente porque en Irán hay realmente un avivamiento ocurriendo. Even though they are persecuted, they can only meet in houses very quietly and secretly. Aunque son perseguidos, solamente se pueden reunir en las casas secretamente. But of course there's a price to be paid for being a Christian. Por supuesto que hay un precio para pagar por ser cristiano. So right around Europe there's Iranian churches. Alrededor de Europa hay iglesias iraníes. I don't think you've got any here, have you? Are there any Iranians in Argentina? No sé si hay algún iraní en Argentina. No. I expect they'll come here one day. I expect they'll come one day. They go everywhere. Yo supongo que ellos van a venir algún día porque van a todos lados. But anyway, the spirit of Islam is a very powerful demonic authority. Pero de todos modos, el espíritu del Islam es una autoridad espiritual muy fuerte. So I mean, the point I'm making is that his prayer, that there's a certain amount of spiritual warfare
in prayer. El punto que quiero hacer es que hay una cierta guerra espiritual en las oraciones. If there's a delay, it may be because of some demonic activity, some demonic opposition. Si hay un retraso puede que sea porque hay oposición demoníaca. So in prayer, we should always be asking God the reasons why things are happening. Así que en oración siempre deberíamos preguntarle a Dios las razones de por qué las cosas ocurren. So it may be something natural, some natural opposition. Tal vez es una oposición natural, There may be a need for spiritual warfare, more fasting, corporate prayer. puede que haya una necesidad de más ayuno, de oración corporativa, Or it may simply be that it's God's timing. O The delay is God's o timing. puede que el retraso sea simplemente el tiempo de Dios. But whatever it is, you see, God doesn't give us a promise and leave us to it. You know. Dios no nos da simplemente unas promesas y nos deja con ella. He's always working with us to bring about His purposes in our lives and the communities around us. Él siempre trabaja con nosotros para traer sus promesas y a nosotros y a la comunidad que nos rodea. And prayer is always a two-way thing, speaking to God and listening to God. Las oraciones siempre son ida y vuelta, o hablar con Dios y oír a Dios. So don't be afraid to ask Him Así que no tengas miedo de preguntarle why your prayers don't seem to be answered. por qué pareciera que tus oraciones no se responden. It may be there's some sin in your life that you need to repent. Puede que haya algún pecado en tu vida del que necesitas But arrepentirte. whatever it is, the Holy Spirit will show you. Pero sea lo que sea, el Espíritu Santo te mostrará. Amen. So we have a great privilege in the world. It's a great Tenemos un gran privilege. privilegio en el mundo, es un gran privilegio. Great privilege to bring our friends, our neighbors, our country before the Lord. Tenemos el gran privilegio de traer a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro país ante el Señor. Like the high priest in the Old Testament, he had the gemstones representing the 12 tribes of Israel. Como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía un collar con 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. And I think we have people and situations that we sort of always carry in our heart to pray for. Y creo que siempre tenemos gente con situaciones que llevamos en el corazón para orar por ellos. Maybe it's the nation, maybe God's given some of you another nation to pray for. Tal vez es la nación, tal vez a algunos de ustedes Dios les ha dado otra nación por la cual orar. Maybe it's a particular group of people. Tal vez es un grupo particular de gente. At one time, a group of intercessors got together before God and said, we want to pray for people in our nation that no one else ever prays for. Hubo una vez un grupo de intercesores que se reunió y dijo, queremos orar por un grupo de gente por el que nadie ora, nadie más ora. And God said to them, pray for the people who work in morgues. Y Dios les dijo, oren por la gente que trabaja en las las morgues, perdón, sí, las morgues. And also pray for Joe Lighthouse, El Faro, for those people who work in lighthouses. Y también por la gente que trabaja en los faros, Which is strange, isn't it? I mean, it's very strange. porque es but extraño, ¿no? Es muy God extraño. answered their prayer. Y Dios responde las oraciones. I mean, when was the last time you prayed for people who work in a morgue? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que trabaja en una morgue? Probably never, no. Probablemente Me too, nunca. yeah. Yo So tampoco. expect some adventures in your prayer life. Así que espera aventuras en tu vida de oración. Amen. And expect to receive the burden of the Lord in prayer. Espera recibir la carga del Señor en oración. The Holy Spirit may lead you in those groans that you don't have words for. El Espíritu Santo te guiará con esos gemidos que tal vez tú no entiendes. You may sometimes cry in the Spirit as well as laugh. Puede que a veces llores en el Espíritu, así como reírte. You may sense God's broken heart for the nations, for the lost. Puede que sientas el corazón roto de Dios por las naciones, por los perdidos. But whatever it may be, we know that God is faithful Pero sea lo que sea, sabemos que Dios es fiel and that He will answer prayer
y Él responderá a las If it's oraciones. according to the will of God, He answers. Si es de acuerdo a su voluntad, Él responde. Amen. Amen. So let's stand now. Así que Perhaps we should pray. pongámonos de pie y oremos. So we should pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can we all pray at the same time and ask you to pray for Argentina, for the government, Podemos orar todos juntos por Argentina, por el gobierno, for the nation, for salvation. por la nación, por salvación. So let's all focus together. If you can pray in tongues, please do that, or in Spanish. Así que However you like to pray. enfoquémonos todos juntos. Si podés hablar en lenguas, por favor, hacelo. Y si no, bueno, en español. Amen. So go. Vamos. Lord Jesus, we lift Argentina to you. Señor, elevamos a Argentina delante de ti. Thank you, Father. Thank you, Lord. Pray for the government. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Perhaps one person could sum up our prayers. Or do you want to do it? Yeah, you can do it, yeah. Gracias, Señor. Ponemos a nuestra nación delante de ti, Señor. Oramos por los gobernantes, Señor, por el poder ejecutivo, legislativo, judicial, cada área del gobierno, Señor, cada gobernador, intendente, diputado, senador. Padre, dale sabiduría, Señor. Sabiduría para que tomen buenas decisiones, sabiduría para que hagan las cosas bien, Señor. Quita, Padre amado, a toda persona corrupta del gobierno, Señor. Quita a toda persona malvada en el nombre de Jesús. Toda persona que ha plantado el enemigo para hacerle daño a la nación, Señor. Reprendemos todo plan del enemigo sobre nuestra tierra, Señor amado. Te pedimos que guíes al gobierno, te pedimos que le des sabiduría al gobierno, Señor. Oramos por el buen funcionamiento de nuestra nación, Señor, y oramos por salvación. Padre amado, oramos por cada iglesia, en cada localidad, en cada pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, llegar, tocar vidas, tocar corazones, Señor. Oramos por un avivamiento en nuestra tierra, oramos por un avivamiento en esta nación, Señor. Le ordenamos a Satanás que se retroceda, le ordenamos a Satanás que suelte a las personas en el nombre de Jesús. Declaramos cielos abiertos sobre esta nación, declaramos salvación, Señor amado. Oramos por el crecimiento de las iglesias, oramos por un crecimiento explosivo, Señor amado. Viene tiempo de salvación para la Argentina en el nombre de Jesús, Señor amado, y queremos ver tu gloria, Dios. Queremos desarmar las obras del enemigo, Señor, y queremos edificar las tuyas, Señor. Queremos edificar tu reino, tu iglesia, Señor amado, y que tu corazón se goce y se alegre, Señor, al ver a la Argentina, Señor amado. Gracias, Señor.